Ave, bienvenidos a nuestro taller de costura de nuevo. Lucidia está preparando las telas para empezar a confeccionar el traje de Tulia. Va a ser un traje sencillo pero elegante, para ir cómoda en su viaje a las tierras del norte. Vamos a ver cómo se corta, se cose la tela que teñimos el otro día. El traje de mujer romano tiene varias partes y estaba basado, como el griego, en el drapeado. Originalmente, las telas se colocaban directamente sobre la persona, sin coser, sujetando la tela en su sitio con fíbulas. Más adelante, por influencias nórdicas y orientales, empezaron a estilarse las mangas y costuras laterales. Por lo general, las mujeres romanas llevaban 5 prendas. Aquí tenemos 2 de ellas. Este es el subligar y este el manilare. Esto sería la ropa interior romana, muy parecidas a la ropa interior actual, pero se hacía de lino. En este caso es de piel y se usaría para el deporte y el baño. Por encima se llevaría otra prenda interior, una túnica sencilla llamada subúcula. Solían ser prendas livianas de lino o seda y también servían de camisones para dormir. Luego, encima de todo esto, iría la estola y la pala, que vamos a confeccionar ahora. Hacer la estola es muy sencillo. Estos mismos pasos se puede seguir para hacer la túnica interior o la subúcula. Tomamos los 3 metros de tela ya teñida. Marcamos la mitad sacando un hilo. Siguiendo la marca, cortamos la tela por la mitad en 2 paneles rectangulares de 1 metro de ancho por 1 metro y 30 centímetros de largo, más o menos. Estas medidas se pueden ajustar dependiendo de la talla de la clienta. Si quieres, puedes acabar la estola aquí. Para ello, puedes sujetar la tela por los hombros con fíbulas. Añadimos un cinturón en la cintura. Enlazamos un patagium un poco más abajo, que es como una cinta. Y sacamos la tela entre los dos para que quede un poco bombado. Y así ya tendrías un traje listo. Pero si quieres hacer un traje un poco más cómodo, como el de Tulia, podemos trabajar con la tela un poco más. Para ello, se pueden coser los hombros, dejando un hueco para pasar la cabeza. Y también se cosen los costados, dejando espacio para las mangas. Y listo, ya está la base del vestido, que ahora podríamos decorar. Este mismo proceso se puede hacer con telas menos llamativas para hacer la subúcula. Luego, para confeccionar el último elemento, la pala, es muy sencillo, ya que simplemente es una pieza rectangular de unos 3 metros de largo por 1 metro de ancho. Para la pala, puedes elegir colores y tejidos diferentes, dependiendo del clima. Y ya está lista para poner. En el cuarto episodio os mostraremos cómo colocar la pala sobre el cuerpo. Ya tenemos lista la estola.
y ya estamos un paso más cerca de tener una prenda acabada. Lo único que nos queda es adornarla con pasamanería y adornos, que es lo que mostraremos en el siguiente tutorial. Así que hasta mañana, que Juno sonríe.